El derecho procesal tiene por objeto regular la organización y las atribuciones, es decir, las facultades y las autoridades de los tribunales de justicia, así como la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Cuando hablamos de tribunal de justicia, es lo mismo que decir juzgado o corte, y se puede definir como un órgano público cuya finalidad principal es la de resolver litigios con eficacia, sin extralimitarse con actos de otra índole fuera de los que las leyes mismas les atribuyen. El derecho procesal es el derecho de las formalidades que se deben cumplir frente a los tribunales de justicia. Podemos entender como formalidad cada uno de los requisitos que se deben cumplir para ejecutar algo. Es el modo de ejecutar con la exactitud debida un acto público. Según sea la doctrina, puede definirse de diferentes maneras. Davis Echandía, por ejemplo, menciona que el derecho procesal puede definirse como la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos. Es decir, definen el poder y la autoridad que tienen los jueces y demás autoridades para juzgar y hacer cumplir lo que juzgaron. Y por lo tanto, en estas mismas normas y principios se fija el procedimiento que se debe seguir para obtener una actuación debida en las disputas legales. Además, en estos principios se determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. Recordemos como jurisdicción el poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. En este caso, podríamos decir que es el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además, el concepto de jurisdicción incluye también el territorio en el que el juez ejerce sus facultades. En este punto, vale la pena anotar que este ejercicio de función jurisdiccional siempre tiene que ser estatal y el Estado no puede entregar la administración de justicia a los particulares. Por su parte, otros autores como José María Asensio consideran que, en lugar de ser una rama del derecho que estudia el conjunto de normas, el derecho procesal es más bien el conjunto de las normas jurídicas, o sea, una parte integral del mismo ordenamiento que sirve para la aplicación del derecho por parte de los órganos judiciales. El derecho procesal regula el ejercicio de la actividad jurisdiccional, estableciendo cuáles son los órganos competentes para administrar justicia y adscribiendo a cada uno de ellos su competencia, lo que brinda seguridad jurídica. Además, regula la forma en que las partes deben intervenir en el proceso, cuáles son las condiciones para ser actor u opositor y los requisitos que se exigen para que se dicte sentencia y para que la pretensión que se tiene pueda tener éxito. El juez solamente no está obligado a solucionar el conflicto con fundamento en la norma material, sino que además está en la obligación de analizar muy bien los hechos para hacer un proceso de inclusión de esos hechos en la norma. Y para hacer esto, el juez tiene que interpretar la norma para determinar la voluntad concreta de la ley. La norma procesal tiene como finalidad determinar en cada caso concreto lo que es justo. Esta solución debe ser adecuada para mantener la paz, la armonía y la tranquilidad. Otro fin del proceso es la toma de decisiones fundamentadas en la búsqueda de la verdad. Existen dos verdades, una verdad material o real y una formal o procesal. Como su nombre lo dice, las normas procesales otorgan derechos procesales, y aunque algunos no están nombrados en la Carta Política, la mayoría de ellos sí tienen rango constitucional. La mayoría de los derechos procesales son derechos fundamentales, como el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa, para nombrar solo unos pocos. Todos los derechos procesales son oponibles al Estado. Esto lo que quiere decir es que el Estado está en la obligación de respetarlos y de hacerlos respetar. Y cuando no se respetan o no se garantizan, el resultado es la nulidad del caso por violación al debido proceso. Lo anterior está respaldado en la Constitución de Colombia, más concretamente en su artículo 29. El derecho procesal se estructura, o podríamos decir que se mueve en torno a tres conceptos básicos: la jurisdicción, la acción y el proceso. La jurisdicción es la función que tienen los tribunales de justicia de conocer, sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los conflictos que sean sometidos a su decisión. En pocas palabras, la jurisdicción es el poder que tiene el Estado para solucionar conflictos. La acción es el medio por el cual una persona pide a la jurisdicción, o más bien a los tribunales de justicia, que se pronuncien sobre un asunto y le otorgue efectiva y justa protección como le corresponde. La acción tiene que ver con el derecho que tiene el ciudadano de pedir protección jurídica ante el Estado. En este caso, acción puede ser entendida como la pretensión que se tiene.
El derecho procesal se considera una rama del derecho público, formal, instrumental y autónoma. El derecho procesal es de orden público porque sus normas no pueden ser desconocidas por los particulares, pues regula la organización y competencia de los tribunales, regulando un órgano del Estado. Formal, pues regula la forma de la actividad jurisdiccional del Estado, es decir, regula el cumplimiento de ciertos requisitos y formalidades que se deben llevar en una acción judicial. Todo esto es lo que se conoce como el debido proceso. El derecho procesal no es un fin en sí mismo, sino que sirve como medio o instrumento, como la palabra lo dice, para hacer valer el derecho sustantivo. Permite satisfacer las pretensiones procesales. El derecho procesal es instrumental porque las normas procesales son medios para la satisfacción o solución de un conflicto. Se dice que el derecho procesal es una rama autónoma del derecho público porque no está subordinado a ninguna área del derecho. Otra explicación más completa habla de que la teoría del derecho procesal debe tener unas categorías y conceptos universalmente válidos para cualquier proceso, ya sea de tipo penal, civil, laboral, etc. Bilateralidad de la audiencia. Es inherente al derecho procesal el deber de posibilitar en el proceso el que se escuche la versión de ambas partes en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y facultades, ya que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. Las decisiones tomadas sin la audiencia de la otra parte son arbitrarias. El Estado es un tercero imparcial, y ese imparcial radica en que es totalmente ajeno a las partes y está por encima de ellas, al cual ellas le deben respetar y acatar sus decisiones. El facultado por el Estado para resolver un conflicto es el funcionario judicial que tiene la competencia y está personificado en el juez. También conocido como transitoriedad, significa que el proceso dura solo un breve espacio de tiempo. Cuando las partes exigen del Estado la solución del conflicto por medio del juez, la administración debe ser pronta, cumplida y oportuna. El derecho procesal exige conceptos y categorías universalmente válidas, teniendo el derecho procesal como un todo único e indivisible. No existe sino un solo proceso, y a esto se refiere el artículo 29 de la Constitución Nacional.